Por favor, ubiquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 6. Continuamos nuestra exposición sobre esta oración modelo del Padre Nuestro, que comienza en el versículo 9, vamos a leerlo hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el día de hoy entonces nos enfocaremos en la segunda petición del Padre Nuestro: venga tu reino. ¿Qué fue lo que quiso decir o qué entendió la audiencia de nuestro Señor Jesucristo cuando ore a Él que nosotros debemos pedirle al Señor que venga su reino? Una de las cosas que hemos estado aprendiendo últimamente es que la audiencia principal a la cual está escribiendo Mateo, que también es la audiencia a la cual el Señor Jesucristo se refirió cuando estaba enseñando el Padre Nuestro o todo el sermón del monte, que en realidad es nuestro tema, que está desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, y en la enseñanza de la oración introduce el Padre Nuestro, es que ellos tienen un trasfondo que conocen muy bien el Antiguo Testamento, por lo cual nosotros probablemente no tengamos ese mismo trasfondo y no entendemos a plenitud ¿qué significa esa frase? ¿Cuál es la intención del Señor Jesús al decirnos o al enseñarnos a pedir: oh Señor, que venga tu reino? Entonces la tarea de hoy será comprender esta petición que precisamente contiene toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Ya también debe ser bien conocido para los que venimos siguiendo esta serie, que el Señor Jesucristo no hablaba inventándose algún tipo de doctrina nueva, no estaba tampoco sugiriendo algo que el pueblo de Dios no conocía de antemano o contraponiéndose a la palabra de Dios que había sido revelada hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento, sino que todo lo que estaba enseñando precisamente era conforme a lo que el Señor había dicho en su cumplimiento, en sus promesas, y lo que precisamente Él traía con su primera venida, su muerte y su resurrección. Así que nosotros vamos a tratar de comprender este tema en 3 puntos para poderlo recordar. El primero, vamos a hablar de la naturaleza esencial del reino de Dios. El segundo, vamos a hablar de la venida de ese reino de Dios. Y en tercer lugar, haremos las aplicaciones de esta petición: venga tu reino. El Señor nos enseñó entonces una invocación en el Padre Nuestro que estás en los cielos. Nos dice que no podemos venir a Dios en la oración de una manera irreflexiva, que nosotros debemos pensar a quién nos estamos dirigiendo, y que también tengamos presente la relación íntima y cercana que tiene ese Dios al cual nos estamos acercando. Él es nuestro Padre. No es el Padre de todo el mundo como se enseña o se cree comúnmente, porque en el mismo contexto está diciendo: no oren como los paganos, no oren como los hipócritas. Es decir, Él no es el Padre de ellos. Sin embargo, Él es el Padre de quienes, de aquellos que han venido al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Se le ofrece la gracia de Dios de que pueden nacer de nuevo, como dice Juan 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que
pertenecer a la familia de Dios, el poder llamar a Dios Padre verdaderamente, simplemente se entra a esta familia a través de la fe y el arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de que es nuestro Padre y está muy cercano, el Señor enseña y dice: cuidado, Padre nuestro que estás en los cielos. Ten cuidado de ser irreverente. Entiende que también el que es tu Padre es el Señor Dios Todopoderoso, de los cuales los serafines y los querubines ni siquiera pueden destapar su vista ante la gloria de este Dios. Él es el Padre, pero que está en los cielos. Una vez que entonces has entrado en la invocación del Dios que es tu Padre, al cual debes reverenciar, la primera petición es: santificado sea tu nombre, Señor. Nosotros entendimos que esa primera petición significa que Él sea conocido, atesorado, reverenciado, tal cual como se revela en las Escrituras. Que debe haber un deseo profundo de los creyentes de que ese Dios majestuoso, todopoderoso, sublime, el Altísimo, el Santo, sea temido, reverenciado y amado, como Él es digno. Eso significa, obviamente, que estoy pidiendo: Señor, yo mismo debo amarte como tú demandas que se te ame. Yo mismo debo temerte como tú mandas que se tema. Señor, yo mismo debo atesorarte como tú eres digno del atesoramiento. Y también, al mismo tiempo, que todas las personas a mi alrededor tengan ese temor, amor y reverencia tal cual eres digno. Pero una vez que entonces hacemos la primera petición: santificado sea tu nombre, entonces debemos pedir: venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo debemos entender esa frase, el reino de Dios? Lo primero es algo que ya hemos dicho a través de este púlpito en la escuela dominical y en todas otras predicaciones. La historia bíblica, la historia de la palabra, toda la revelación que encontramos en la palabra del Señor, el tema subyacente en la revelación es precisamente ese: el reino de Dios, teniendo por supuesto como figura central al rey, que precisamente está sentado o debe sentarse en ese trono. Si nosotros definimos qué es un reino desde el punto de vista humano, podemos encontrar el siguiente concepto: es el gobierno de un pueblo o pueblos bajo una cabeza visible que los representa. Ejemplo, como lo tenemos hoy en día, el Reino Unido de la Gran Bretaña. Los países de Irlanda, Gales, Inglaterra y Escocia, subordinados y bajo la autoridad y el gobierno de una cabeza representativa, la reina de este reino. Así que entonces, teniendo en cuenta ese concepto, nosotros entonces vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia sobre el reino de Dios. Cuando la Biblia habla del reino de Dios, lo hace de dos maneras. En primer lugar, habla sobre el gobierno, dominio universal, control sobre todo y todos, sobre lo creado, sea visible e invisible. Repito, el reino de Dios, la Biblia habla de dos maneras. En primer lugar, sobre el gobierno, dominio universal, control de todo y sobre todos, sobre lo creado e invisible, y Dios ejerce un control soberano sobre todo. En Primera de Crónicas 29, 11 y 13, David dice lo siguiente:
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Eso está en 1 Crónicas 29, 11, 13. Con esa tremenda concepto y definición y descripción que hace David del reino de Dios, ¿qué se le escapó a David? Que está fuera del gobierno soberano de Dios, absolutamente nada. Él es Dios majestuoso. De hecho, en el Salmo 103, versículo 19, también dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Nuevamente, referencia a ese control universal de Dios. Y el Salmo 93, capítulo 93, versículos 1 y 2, también dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Con apenas estas tres citas que acabo de leerles, obviamente pudiéramos pasar una hora citando muchas más que están en el Antiguo Testamento, pero nos enseña que ese gobierno de Dios, ese control soberano, ese reino, abarca todas las cosas y abarca a todos. Es lo que dice Colosenses cuando dice: por él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, y visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto nos tiene que enseñar, hermanos, que el Señor está sentado en su trono y todo es para Él y de Él. Todo, potestades, principados, sean dominios, sean ángeles, sean demonios. Martín Lutero llegó a decir: el diablo es el diablo de Dios. No hay nada absolutamente que salga del control de nuestro Señor. Él es el Rey del universo. A Él vinimos a honrar, a Él vinimos a darle culto, a Él debemos temer. Si bien esto nos enseña que su gobierno es sobre todo y todos, por lo que hemos aprendido, los que han venido a las clases con cuanto al decreto y la providencia de Dios, que algunas cosas que nosotros vemos que en su palabra a Dios no le agrada, pero en su decreto sabio y profundo las ha permitido o las ha establecido, también entonces vemos que a pesar de ese gobierno y control universal de Dios, no todos los ángeles y hombres se someten voluntariamente a ese control. Están bajo ese control, pero no se someten voluntariamente a ese control, y eso, por supuesto, no minimiza, disminuye ni amenaza el reino de Dios. En su sabiduría y en su poder, en su decreto, Él ha permitido que estos entes desarrollen o lleven a cabo su rebelión. La Biblia dice que inclusive Satanás junto a sus huestes tomaron la terrible decisión suicida, por cierto, de rebelarse contra el gobierno de Dios. Y una vez consumada esa rebelión, también fue condenada
a la perdición, y fue obviamente ya un tiquete. La frase es: está garantizada su derrota, quiero decir. Sin embargo, Satanás ha arrastrado consigo al hombre y le sugirió que tomara el camino de la rebelión, y nosotros ya conocemos la historia que comienza en Génesis capítulo 3. Esta rebelión inició lo que podríamos llamar otro reino, o un reino, no igual que el de Dios, el reino del pecado y de las tinieblas, un reino que no anula ni minimiza, como dije, el control soberano de Dios, pero que se encuentra en constante oposición al reino de Dios. Este reino se opone a todos los santos, reino que promete libertad, pero que en verdad lo que hace es esclavizar y condenar a la miseria. Entonces, con estas palabras vemos la primera manera como la Biblia habla del reino de Dios. Un segundo aspecto, entonces, de cómo la Biblia habla del reino de Dios. La Biblia enseña entonces también que Dios prometió enviar un hombre al mundo que se encargaría de aplastar la cabeza de ese reino y así nuevamente traer el reino de Dios al mundo en justicia y verdad. Apunta entonces ese reino al dominio de la gracia en el corazón humano. Ese reino entonces lo podemos definir de la siguiente manera, como un autor lo dijo. ¿Qué es el reino de Dios en ese segundo aspecto? Es el gobierno de Dios sobre el pueblo de Dios en el lugar de Dios. ¿Cómo podemos ver el reino de Dios en concreto en esta tierra? La Biblia nos enseña, o el concepto que podemos destacar de lo que la Biblia nos enseña es, y no se le olvide ese concepto, el gobierno de Dios sobre el pueblo de Dios en el lugar de Dios. Ese reino de Dios que acabamos de definir es el tema central de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo. Marcos 1, 14 y 15 nos dice entonces: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es interesante que la predicación de Juan el Bautista, anterior al Señor Jesús, la del Señor Jesucristo y también la de los apóstoles, consistió en anunciar que ese reino había llegado o se estaba inaugurando precisamente con la venida del Señor Jesús. Lucas 4, 42 al 43 dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, hablando de nuestro Señor Jesús. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Estos textos del Nuevo Testamento, como muchos otros, nos enseñan que el reino de Dios está muy ligado al arrepentimiento por un lado y también en creer en el evangelio. Así entonces hemos visto en primer lugar la esencia del reino de Dios. Un reino prometido desde Génesis capítulo 3. El gobierno de Dios sobre el pueblo de Dios en el lugar de Dios. Segundo punto, la venida de ese reino. Cómo Dios comenzó a revelar y a dar a los hombres su reino aquí en la tierra.
la revelación progresiva de Dios de ese reino en el Antiguo Testamento y después vamos a ver la expectativa del Nuevo Testamento. Como bien dije, o ya hemos dicho, ese reino de Dios lo vemos desde el Edén, con el propósito de Adán y Eva de expandir el conocimiento y el gobierno de Dios. Ya nos han enseñado en la escuela dominical que Adán y Eva no cumplen con ese propósito. Dios retoma o continúa revelando ese plan llamando a un hombre Abraham. A través de Abraham sale su hijo Isaac. De Isaac sale un hijo que se llama Jacob y de este Jacob sus 12 hijos que conformaron la nación de Israel. Ese reino entonces que comenzó siendo en Adán, en el lugar de Dios, en el Edén, y que se perdió por el pecado de Adán y Eva, Dios comienza su proceso y su plan empieza a desarrollarlo, de definirlo a través de qué hombre va a venir ese reino de Dios, llamando, avisándonos que a través de Abraham y avisándonos que a través de una nación llamada Israel. Es por eso, como leímos esta mañana, que en Éxodo 19:6 el Señor le dijo a este pueblo: ahora pues, si quieres oír a mi voz y guardar mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Entendemos entonces, como ya se nos ha dicho en la escuela dominical, que Israel tenía ese propósito de llevar y expandir, extender ese reino de Dios. En ese proceso llegó a su clímax junto con el reinado de David. Estoy haciendo un repaso general por casi todo el Antiguo Testamento. Ese reino de Dios, estableciéndose en el mundo y extendiéndose para la justicia y la gloria de Dios, llegó a su clímax con el reinado de David y Salomón. Es por eso que usted va a ver siempre un énfasis en que Dios afirme el trono de David o el trono de su hijo. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 23 al 25. Dice la palabra del Señor: y se sentó Salomón por rey, ¿en dónde, hermano? En el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Dice 25: y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes del rey, antes de él en Israel. Esta nota de Dios engrandeciendo el reinado de David y después el de su hijo Salomón, dándole una gloria que no tuvo otro reino, dándole una prosperidad y exaltando el nombre de la dinastía davídica, tenía un propósito que lo vemos en la primera frase. Porque el reinado de David, o el reinado del hijo de David, era en realidad ¿qué? El reino de Dios en la tierra. Vemos entonces que ese reino de Dios, el gobierno de Dios, en el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Dios, en el lugar de Dios. Y allí el énfasis en el Antiguo Testamento de tener ese trono exaltado que estaba en Jerusalén, en el trono de David y con un hijo de él. De allí los salmos cantando y pidiendo que el Señor siga afirmando ese reino. ¿Pero por qué? No un fin en sí mismo, sino porque ellos tenían la responsabilidad de expandir ese reino a todo el mundo, y de esa manera todo el mundo conocería la gloria de Dios. Salmo 72.
Ustedes pueden observar el subtítulo que está allí, para Salomón, precisamente cuando se va a entronizar o coronar. Vean cómo dice, cómo está compuesto el Salmo. Dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar. Es una referencia al gobierno universal que David y su hijo estaban dispuestos a tener para que obviamente trajeran la justicia de Dios. Versículo 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto, sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y la ciudad y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. ¿Qué dice esa parte siguiente? Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Lo que acabamos de leer entonces es un salmo de entronización para Salomón, que iba a llevar ese reinado de justicia y de conocimiento de Dios a toda la tierra. Y el salmo terminando hace una referencia a aquella promesa a Abraham: benditas serán todas las naciones en él. Y para entonces David, en ese momento, considerando que su reino se va a expandir y que ese es el reino de Dios, da esa bendición y esa responsabilidad a Salomón. En la vida de Salomón usted lo puede ver, que venían reyes desde muy lejos y honraban la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Honraban cómo él estaba administrando su reinado y la justicia que había en ese momento. De esta manera también honraban al Dios de Salomón, y el reino de Dios estaba para este momento supuesto a expandirse por toda la tierra, el cual fue el primer encargo de Adán y Eva. Todo hermoso hasta aquí, ¿verdad? Pero usted también conoce qué hizo el rey Salomón. Este rey que sería bendito, o que las naciones serían benditas en él, creyendo que en él se cumplía esa promesa de Dios que le había hecho a Abraham, y que daría a conocer al Dios de Israel. La Biblia nos enseña que él comenzó a arrodillarse delante de dioses paganos. Estaba supuesto a dar el reino de Dios, comenzó a arrodillarse a dioses paganos. La historia entonces nos enseña que fue una tragedia a la caída del reino de Salomón, y también una tragedia a la caída de su reino. Y si la tragedia del reino del hijo de David cae,
¿qué también entonces está cayendo? Si dijimos que la exaltación de David y sus hijos es la exaltación del reino de Dios, la caída de ese reino es la caída del reino de Dios. ¿Dónde están las promesas de Dios ahora? Porque vinieron los asirios, vinieron los babilónicos, vinieron los medos y los persas, vinieron los griegos, vinieron los romanos y están dispersando y cada vez aplastando más a la nación que se le había llamado a ser los que llevarían el reino de Dios y el conocimiento de Dios a la tierra. Entonces este es el problema que hay en la historia bíblica. Cuando el Señor Jesús nos enseña, venga tu reino, pero ojo, estamos aquí en un tiempo donde la nación que estaba supuesta, las personas que estaban supuestas a traer ese reino, estaban muy lejos de verdad traer el reino. En medio de esa dispersión, el Señor entonces les da una promesa, Isaías capítulo 52. Entre todas las promesas que podemos buscar en ese periodo oscuro de la nación de Israel, esta es una de las más significativas y que modelan la expectativa de aquellos que están en el tiempo del Señor Jesús. Isaías capítulo 52, versículo 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Subraya esa frase porque esta traducción viene de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, y la palabra que se utiliza allí en griego es evangelio. Podríamos leer: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae el evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, evangelio nuevamente, del que publica la salvación, del que dice a Dios, tu Dios reina. Esta profecía de Isaías se da en un contexto de total dispersión y derrota del reino de Israel. Y en medio de tan deplorable situación, Dios envía a Isaías y le dice: yo les hago una promesa. Esa promesa en el Antiguo Testamento es el Evangelio. Y el Evangelio es, la buena noticia es, Dios reina. Isaías 52, versículo 10, dice: ¿cómo Dios iba a reinar? Versículo 10: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Promesa: Dios enviaría su evangelio. Ese evangelio consistía en que Dios reina, tal cual se venía hablando desde el principio. Y en esta postura, Isaías dice: ese reino de Dios se va a ver Dios venciendo a sus enemigos y liberando al pueblo de Dios. Ese evangelio era traer buenas nuevas de salvación. Pablo dice en Romanos 10:15 que la predicación del evangelio de Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. Isaías dice que ese evangelio es de paz y salvación. Efesios 6:15 dice que el evangelio de Cristo es el evangelio de paz y salvación. Isaías dice que ese evangelio es que Dios reina. El énfasis que dieron entonces Jesús y los apóstoles llamaron buenas nuevas a este evangelio del reino de Dios. ¿Qué hace entonces
aquellos que están escuchando a Jesucristo en este momento, que Él le dice y le enseña sobre el reino de Dios. La expectativa es: Dios va a establecer su reino en la tierra. Dios va a derrotar a nuestros enemigos. Dios nos va a liberar para que le adoremos plenamente. El Señor Jesús entonces le enseña a sus discípulos: pidan que venga tu reino. Todo el Nuevo Testamento, mis hermanos, todo el Nuevo Testamento fue escrito para explicarnos que ese reino de Dios vino en Jesús y se estableció para expandirse. Ahora, si la expectativa es que Dios nos va a liberar de nuestros enemigos, que Dios va a derrotar a aquellos que nos han oprimido, ellos entonces tienen la esperanza de que ese Mesías llegaría lo más probable con un ejército de ángeles y establecería su reinado inmediatamente. Es por eso la confusión de algunos, como Juan el Bautista, cuando veía la personalidad de Jesús, le manda a preguntar: ¿eres tú o esperamos a otro? Porque yo estoy preso y no parece que nos estás liberando mucho de los romanos en este caso. ¿Cómo entonces es que tú vienes a reinar? ¿Y cómo es entonces que tú nos vas a liberar? ¿Y cómo es que tú vas a derrotar a los enemigos? El Señor, el Nuevo Testamento entonces nos enseña que esa derrota de los enemigos y esa liberación del pueblo de Dios se dio en varias fases. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos el accionar de Dios sobre los enemigos del pueblo de Israel, en Éxodo 12:12, no lo vamos a buscar, se dice que Él los liberó de Egipto y también derrotó a los dioses de Egipto. Dios derrotó sus enemigos humanos y sus enemigos espirituales. En primera de Samuel capítulo 5, cuando vemos que los filisteos están atacando a Israel y honran al Dios Dagón por las victorias que están teniendo sobre el pueblo de Israel, luego el escritor hace las notas de que Israel comenzaba a avanzar y Dios derrotaba a los enemigos espirituales también de las naciones que oprimían a Israel. Así que la expectativa es: Dios va a derrotar a sus enemigos humanos representados en los gobiernos mundiales, y Dios también va a derrotar a sus enemigos espirituales. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos enseña que en efecto Jesús, trayendo el reino de Dios, derrotó a los enemigos espirituales de Dios. Juan capítulo 12. Versículos 31 al 32. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En esta oración el Señor Jesús está haciendo referencia que su venida, su muerte y su resurrección es precisamente el acto que destruía el poder del enemigo espiritual de Dios. Satanás era echado fuera y anulado su poder sobre la creación de Dios. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Colosenses capítulo 2. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el Nuevo Testamento, hermanos, nos explica que precisamente en esa venida del Señor Jesucristo, o Jesús, en su papel de rey conquistador y derrotar los enemigos de Dios, entonces a través de la cruz y su resurrección venció completamente a los enemigos espirituales de Dios. ¿Cuál es la faceta diferente que se explica en el Nuevo Testamento con respecto a los enemigos de Dios? Los enemigos espirituales derrotados, pero quedan otros enemigos, los enemigos humanos. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento sobre aquellos que son enemigos de Dios, pero que en este caso son humanos? Dios les ofrece misericordia para que dejen de ser sus enemigos. A través de la predicación del Evangelio, Dios les anuncia: depongan sus armas contra el rey, vengan aquí, arrepiéntanse y serán perdonados. Hay un mensaje agresivo, contundente y determinante contra sus enemigos espirituales derrotados. Hay un mensaje de misericordia hacia sus enemigos humanos. Si vienes, tienes perdón. Romanos 5. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Él. Pero la Biblia dice entonces y anuncia que Él vendrá en su segunda venida. La oportunidad para sus enemigos humanos está hasta que la muerte los alcance o hasta que Él venga. No habrá más misericordia. El Señor ejecutará su juicio sobre sus enemigos humanos. Lucas capítulo 19. Versículo 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad en tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. El anuncio del Evangelio, hermano, es el anuncio de que Jesús es rey y que tú te subyugues a su voluntad. La respuesta que tú tienes hacia el Evangelio del reino es que tú rechaces el reinado de Jesucristo sobre tu vida, o tú lo recibes y te sometas voluntariamente a ese reinado.
pero la respuesta la puedes tener. Ahora, Jesús mismo, quien dijo esta palabra, es lo que enseña esto con respecto al trato de él con la respuesta de los hombres hacia su evangelio. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10.000. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre y severo. Eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido por los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tienen 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Versículo 27, ponga atención. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá. ¿Y qué, hermano? Decapitarlos delante de mí. Son palabras del Señor Jesucristo. El trato de Él en su segunda venida para aquellos que han rechazado el reino de Dios. Traiga a mis enemigos, que son los que no querían que yo reinase sobre ellos, y decapitarlos. Juicio sin misericordia. Hoy te abre la mano. Ven a Jesucristo, que sea el Rey y Señor de tu vida. Aplicaciones entonces de esta petición. Pedir venga tu reino es pedir que el reino de la gracia de Dios se extienda cada vez más entre los hombres que conocemos y por supuesto que sea una realidad en nuestras vidas. Es pedir que ese reino sea una realidad en mi vida o en tu vida. Significa que no vives independiente de alguien. Tienes un rey al cual obedecer, un rey al cual someterte, un rey al cual honrar. Eso es, ven pedir, Señor, venga tu reino. Pedir venga tu reino es pedir que el reino de Satanás y del pecado cada vez sea más derrotado. Es pedir, Señor, en aquellos lugares donde la maldad y el pecado son milla profunda, oh Señor, haz que retrocedan esas tropas. Venga tu reino, Señor, de libertad y de perdón. Pedir venga tu reino es pedir en este momento por el éxito del Evangelio cada vez que estamos dispuestos a predicar. Señor, dame éxito cuando predique tu Evangelio. Venga tu reino. Pedir venga
tu reino es pedir el éxito del Evangelio para que venga su reino, porque así mismo será santificado su nombre cuando los hombres le pongan sus armas contra el Señor y más bien le alaben arrodillados y le amen. Pedir venga tu reino es pedir que nosotros mismos seamos sujetos leales a Dios. Pedir venga tu reino es pedir por el éxito y el avance de la iglesia de Dios y la fidelidad en la predicación de su palabra. Es pedir que más iglesias sean plantadas en nuestro país para que entonces retroceda el reino de Satanás y del pecado. Pedir venga tu reino es pedir, como dice Apocalipsis, todos los reinos del mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo, y Él gobernará con justicia. ¿Estás tú viviendo en el reino de Dios? ¿Gobierna la gracia de Dios en tu vida? Y al mismo tiempo te has involucrado en la expansión y extensión de ese reino, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.